Miércoles de Franco Montijo en vivo y directo desde Nogales. Ya se le había olvidado el calor de Hermosillo. Ay, sí. Yo estaba en mi casa muy a gusto con el aire a todo lo que da, entonces está haciendo un calor horrible aquí en Hermosillo, pero bueno, aquí andamos. Lo bueno es que traes con qué echarte aire. Claro. Venimos bien preparados para la agenda de colores, claro. Muy bien, Franco. Es tu sección. Bueno, primero que nada, pues es un gusto volver a estar aquí en el foro. Ya tenía unas semanitas que no nos presentamos por acá. Y el tema de esta semana está muy interesante porque hace unos días nos estábamos cuestionando con un grupo de amigos de cómo es que la sociedad ha estado cambiando a través de todos los movimientos de activismo, tanto LGBT como feministas. Y precisamente tocábamos el tema de la heteronormatividad con la que la mayoría de la sociedad, sobre todo la sociedad mexicana, nos han criado. Esta heteronormatividad precisamente es este conjunto de patrones que admite o acepta a una sociedad heterosexual como lo correcto. Es decir, que solamente asume que en cuestiones de relaciones de pareja solamente se pueden dar entre dos sexos opuestos, es decir, entre un hombre y una mujer. Es aquella que también por el patriarcado a lo largo de la historia asume como la figura masculina, la suprema, a lo mejor en una relación familiar, en una relación laboral, como el patrón tiene que ser hombre, el patriarca de la familia tiene que ser hombre, etcétera. Y precisamente nos cuestionábamos también respecto a cómo es que ha ido evolucionando, cómo es que los movimientos activistas, como lo decía al inicio, nos han ido cambiando esa forma de pensar y también han cambiado los pues, ¿cómo decirlo? Los propios sistemas institucionales. Por ejemplo, antes, me acuerdo, y es algo que fue muy notorio hace relativamente poco tiempo, en las actas de nacimiento de los recién nacidos, ¿no? Que era nombre completo, apellido paterno y apellido materno. Hoy en día se pone en las actas de nacimiento primer apellido y segundo apellido. Precisamente, ojo, no es un tema meramente que nos concierne a la población LGBT, sino también es un tema que ha ganado batalla gracias al activismo feminista. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que también el apellido de la propia figura femenina, por así decirlo, también tiene la misma importancia respecto a la figura masculina en una relación de pareja heterosexual, y también asume que puede haber, como lo mencionábamos en algunas agendas anteriores, personas o parejas del mismo sexo que pueden tener hijos, ya sea propios o adoptivos. Por lo tanto, el tener en un documento tan importante como lo es el acta de nacimiento el primer apellido como el apellido paterno, pues descarta la posibilidad o descartaba la posibilidad de que familias homoparentales, lesbomaternales o incluso familias conformadas por la mujer como la única figura maternal en la familia, pues fue un tema que la verdad nos causó mucha controversia. ¿Qué pasa con la realidad actual? Precisamente es eso, ¿no? Es muchos de nosotros, personas de la población LGBT, fuimos criados con la figura de la heterosexualidad como lo correcto, como si eres niño te tienes que vestir de esta forma, o sea, si eres niña tienes que usar estos colores. Y precisamente hoy en día nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, en DISEG Web, que es la encuesta sobre orientación sexual e identidad de género, hecha por la INEGI, en México, que ya 1 de cada 20 personas forma parte de la población LGBT. Si nos vamos a las encuestas sobre población femenina, si nos vamos a las encuestas también sobre población queer, nos vamos a dar cuenta que la heteronorma es una figura que poco a poco se ha ido desvaneciendo, que es bien difícil en México desaparecer la heteronorma, porque sabemos que traemos una historia de machismo arraigado, porque sabemos que generaciones, pues tal vez arriba de la de nosotros, incluso generaciones que se han ido criando de esa forma, que son todavía más jóvenes que nosotros, pues tienen ese estilo, esa forma de pensar, que si uno, como lo decía también en agendas anteriores, se pone a pensar realmente qué es lo que yo quiero, cómo es lo que yo pienso correcto, si nos ponemos en esa
pausa de si lo que nos enseñaron realmente va con nuestra forma de pensar, yo creo que muchas mentalidades pudieran cambiar. Hoy en día, desgraciadamente, pocas personas se dan la apertura de pensar más allá de lo que se nos inculca, de lo que se nos dice, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, el tema de esta semana es ese, es para reflexionar cómo es que la heteronorma se ha ido desvaneciendo. Lo vimos en la marcha de este año aquí en Hermosillo. O sea, duplicamos o triplicamos la cantidad del año pasado de personas pertenecientes a la población LGBT que íbamos, porque me cuento, con atuendos que se salen totalmente del patrón de lo masculino y lo femenino, que había chicos, que iban, por ejemplo, con faldas. Me tocó a un amigo que iba con una falda. Yo iba con un kimono fabuloso de colores y abanico. Ya veo. Y yo aquí me... Oye, te estás chuleando el abanico aquí. Qué buen abanico. Es que el calor de Hermosillo lo amerita. Y es precisamente eso, ¿no? ¿Cuándo íbamos a pensar que en los 70s, que en los 80s, una persona relacionada con el sexo o con el género masculino pudiera atreverse tal vez a salir del patrón de lo que se considera masculino? ¿Cuándo íbamos a pensar a lo mejor en aquellas épocas en las que la mujer no podía usar un pantalón de mezclilla, que la mujer pudiera usar un pantalón de mezclilla y que hoy formara parte de su armario básico, ¿no? Entonces el tema es para eso, para reflexionar de que la heteronorma, pese a que nos hayan inculcado desde pequeñas, que es lo correcto y que lo binario es lo correcto, es realmente pensar en me siento cómodo, realmente comparto ese sentimiento, ese pensar, esa cultura, o ya los patrones actuales de la sociedad nos dan esa apertura de poder ser nosotros mismos. Fíjate que ahora que mencionas pantalón de mezclilla, yo soy de pueblo. Yo también. Bueno, pues, pero yo te doblo la edad, Franco. Entonces, como quiera que sea, Benjamín Gil está más en el casco, ¿no? De las grandes urbes que Granados. Pero yo recuerdo cuando mi hermana mayor empezó a usar pantalón. Uy, qué escándalo. Mi papá no le gustaba la idea. No le gustaba la idea. Sí, y ahora, qué padre que estamos en este tiempo, con más apertura. Probablemente antes, si te decía tu mamá, ¿sabes qué? Te vas a ir con tu tía a una comunidad cercana. San Pedro. De ahí de Benjamín Gil. Terrenate. Te vas a ir a Terrenate. Sí, a cuidar, a hacerle compañía a tu tía. Y si tú no querías, a lo mejor te quedabas callado. Sí. Ahora no, ahora hay más libertad para, no necesariamente para rebelarse, sino para expresarse. Eso es algo súper importante, porque yo creo que precisamente la apertura que ha habido en estos tiempos en la sociedad es que las nuevas generaciones entienden que su voz vale. Y eso creo que para las generaciones que vienen ahorita, no quiero decir detrás, porque pues crecemos a la par, pero sí a lo mejor con edades más chiquitos, menores, es que la Suprema Corte ya dijo que no podemos decir menores. Sí. Entonces, o sea, las personas más pequeñas que nosotros, pues igual, mis sobrinos ya saben que su voz vale, que ya pueden decir que no a lo que no quieren, y eso es muy importante en los tiempos que vivimos actualmente. Y sí, como tú lo decías, yo tengo un episodio precisamente en mi podcast de Hablando Franco que se llama Azul Bajito, porque a mí, o sea, es una historia que me marcó mucho, porque yo de niño me dijeron, ¿cuál es tu color favorito? Y yo dije, el rosa. Entonces, llego a la casa y me dan una friega, porque pues a un hombre no le puede gustar el rosa, ¿no? Y me dice mi papá, o sea, en todo caso, pues di que te gusta el azul bajito. Entonces, ¿cómo ha cambiado la sociedad? Y dijiste, me gusta el azul bajito. Pues después. A ver, Mónica Jiménez López. Es mi mamá. Saludos, hijo Franco, te amo, me encanta verte. Ay, señora. Saludos, mami. ¿Dónde está tu mamá? ¿Aquí? Ella está en Benjamín. Ella ya vive. Bueno, pues qué gusto, señora. Qué admirable labor, que le respetamos mucho por lo que Franco nos ha permitido conocerle, señora. Gracias, Franco. Gracias a ustedes. Nos vemos aquí la siguiente semana. Claro que sí. Si no te quedas en Nogales, o vas a estar todavía aquí. Voy a andar en Peñasco. Mira, pues. Vacaciones, pues.
pues de allá, desde la Desde playa, allá. con un coco, la palmera, podemos Jalo. hacer el... Sí, jalo. venga. Pausa, volvemos.